Bueno, en primer lugar agradecer a Ander y los compañeros de Álava Medieval su invitación para estar hoy aquí. Comparto todo lo que ha dicho Ander porque ellos también están haciendo un trabajo extraordinario en cuanto a investigación por un lado y divulgación de la historia. Por otro lado, Estíbaliz, que es también uno de los símbolos alaveses que hemos incluido en el libro y este paraje idílico, ¿no? Pues es un gusto estar hoy aquí con todos ustedes. Les pido disculpas también porque he tenido una semana de gripe y hoy no estoy al 100% y mi voz pues bueno, pues tampoco está como habitualmente. Yo no soy medievalista, soy especialista en historia contemporánea y cuando me pidieron una charla sobre un tema relacionado con los temas que se trabajan en Álava Medieval, pensé en todos aquellos símbolos que, aun teniendo un origen o un supuesto origen en la Edad Media, seguían formando aún hoy parte de nuestra identidad alavesa durante los siglos XIX, XX y XXI. El origen de esta charla, de todo lo que hoy voy a hablar, se encuentra, como decía Ander, en el libro Álava Insólita, Símbolos, mitos y lugares de memoria, que presenté junto con el profesor Santiago de Pablo en octubre de 2018. No obstante, antes de pasar a centrarme en el estudio de los símbolos, me gustaría explicar el origen de estos estudios, de la historia desde un punto de vista de los símbolos, de los mitos y de los lugares de memoria. Durante mucho tiempo la historia y las ciencias sociales se habían fijado, solo habían prestado atención al análisis de los hechos, hechos históricos importantes, en los reyes, en personajes importantes. Se denomina la historia positivista, que sobre todo destacó en a finales del siglo XIX, principios del XX, o a las estructuras sociales, esa historia que se hacía en los años 60 y 70, lo que se denominaba historia marxista. Por el contrario, en las últimas 3 décadas, el denominado giro cultural de la historiografía, bueno, pues, ha destacado la importancia del análisis de otro tipo de elementos que podemos considerar inmateriales. Las identidades, los símbolos, las representaciones rituales, los lugares de memoria, los mitos, etc. Todos ellos, más allá de la propia realidad histórica, tienen una gran fuerza emocional e influyen en la conformación del modo de ser de cada sociedad, quizás pues incluso más profundamente que las cuestiones meramente racionales o estructurales. Este tipo de análisis ha sido aplicado sobre todo a los estados-nación o a territorios reivindicados como naciones sin Estado. Un hito en este sentido fue la publicación entre 1984 y 1992 de la obra dirigida por Pierre Nora sobre les lieux de mémoire, los lugares de memoria, en Francia. Se trata de un estudio pionero de 130 lugares de memoria, incluyendo diversos tipos de monumentos, símbolos, fiestas, paisajes, lugares, personajes históricos o legendarios, etc. Entre ellos, esta obra analizaba la bandera tricolor francesa, por ejemplo, la marsellesa, Napoleón, el Palacio de Versalles, la Torre Eiffel o la Batalla de Verdún, pero también símbolos gastronómicos o el Tour de Francia. El mismo esquema fue aplicado por Etienne François y Hagen Schulz en 2001, que definían los lugares de memoria como, cito textual, puntos de cristalización de la memoria e identidad colectivas que perduran de generación en generación, insertados en los hábitos sociales, culturales y políticos, y que se transforman en la medida en que cambia la forma de su percepción, apropiación, aplicación y transmisión. Ellos incluían temas o personajes como Goethe, Volkswagen, la Puerta de Brandenburgo o la Bundesliga. Para el caso español no existe una obra tan completa como las referidas a Francia o Alemania, pero cabe citar algunos como los símbolos de España, coordinado por Carmen Iglesias y publicado en 1999, o el que cito aquí, El nacimiento de Carmen, símbolos, mitos y nación, de Carlos Seco Serrano, que también se publicó en 1999. Por último, para el País Vasco contamos con 2 recientes obras colectivas en las que hemos participado los 2 autores de Álava Insólita, también, de hecho, Santiago de Pablo fue el director de las 2 obras. Estas 2 obras tienen un carácter complementario. Por un lado, el diccionario de símbolos del nacionalismo vasco, quizás un texto más académico, y los 100 símbolos vascos, identidad, cultura, nacionalismo, que publicamos en 2016 con un carácter más divulgativo. Entre los símbolos vascos que analizamos,
En estas dos obras hay banderas, escudos, héroes, anagramas, himnos, fiestas, fechas históricas, batallas, lugares, deportes, personajes históricos, manifestaciones folclóricas y culturales, monumentos conmemorativos, denominaciones topográficas, etc. Algunos de los más significativos, que son los que he puesto en el PowerPoint, son por ejemplo el árbol de Guernica, la Icurriña, el Aguru, el Arrano Beltza, el Agur Jaunak, la Berrieguna, la Guerra Civil, pero también el caserío, el Irrinchi, la pelota, el bercholarismo, el olentzero, la chalaparta, el Guggenheim, o personajes legendarios o históricos como Aitor, Lope de Aguirre, Sabino Arana, Miguel de Unamuno o la Pasionaria. Pese a estos avances en el conocimiento de los símbolos, mitos y lugares de memoria, hasta ahora este esquema no había sido aplicado al ámbito de una identidad, de esas identidades que carecen de una identidad nacional propia. Y en este libro, en Álava Insólita, hemos adaptado este esquema al territorio histórico de Álava por vez primera, estudiando los símbolos, mitos y lugares de memoria que han conformado la identidad alavesa a lo largo de los siglos y que todavía hoy perduran en la memoria colectiva, reflejándose en el modo de ser y de sentirse alavés. Hoy me voy a centrar en el segundo apartado de este libro, el que hemos denominado Una larga historia a la sombra de los fueros, que hace un repaso a los hechos históricos o legendarios que han adquirido un carácter simbólico con el paso del tiempo. Concretamente haré referencia a 10 símbolos que... no sé por qué. Concretamente haré referencia a 10 símbolos que, aun teniendo su origen en la Edad Media, forman parte o han formado parte de nuestra identidad alavesa contemporánea en los siglos XIX y XX. Los símbolos de los que hablaré serán Victoriaco, Gasteiz, Sancho el Sabio, la conquista de Vitoria, la Carta Alfadorra, la Cofradía de Arriaga, la Voluntaria Entrega, la Hermandad de Álava, los Fueros y las Juntas Generales y la Diputación Foral de Álava. Seguro que les suenan esas 4 grandes estatuas que están en el Parque de la Florida. Forman parte ya de nuestro imaginario colectivo, ¿no? Pero muchas veces no sabemos cuál es el origen, por qué están esas 4 estatuas, además de esos 4 reyes visigóticos en la Florida. Bien, el origen de estas estatuas lo tenemos que ubicar, no sé por qué ha pasado varias veces, en el siglo XVIII, cuando Fray Martín de Sarmiento mandó realizar 108 esculturas de reyes hispanos que estaban pensadas para adornar el Palacio Real de Madrid, pero finalmente fueron descartadas por el rey Carlos III bajo influencia del arquitecto Francesco Sabatini, que dudaba de su estética. Algunas esculturas fueron distribuidas por diversas ciudades españolas buscando establecer una relación entre estas ciudades y los reyes que les tocaron en suerte, bien porque habían pasado por esa ciudad o bien porque habían tenido cualquier tipo de relación con determinada localidad. Así, por ejemplo, vinieron a Vitoria Ataulfo, Teudis, Sigerico y Liuba I en 1821, de nada menos que de la mano de Ignacio María de Álava. Pese a que ninguno de estos 4 monarcas tuvo nada que ver con Vitoria, con nuestra ciudad, se seleccionaron esas estatuas porque en aquella época se pensaba en el origen visigótico de Vitoria, que se identificaba con Victoriaco. Sin embargo, la estatua de su supuesto fundador, Leovigildo, se quedó en la Plaza de Oriente de Madrid, es la que ven en la fotografía. Según la crónica coetánea del clérigo Juan de Viclara, este rey godo habría fundado en el 581 la ciudad de Victoriaco para hacer frente a los vascones. Decía este cronista: el rey de Leovigildo ocupa una parte de Vasconia y fundó una ciudad que se llama Victoriaco. Aunque no existen datos que demuestren esta fundación, diversos autores plantearon ya desde el siglo XVIII que esta ciudad visigótica pudiera ser la primitiva Victoria debido a la semejanza entre ambos nombres. Según esta teoría, Sancho VI el Sabio de Navarra se pudo inspirar en ese nombre visigótico para fundar posteriormente la villa de Nova Victoria en 1181. Otros lo ponen en duda
porque, dicen diversos autores, resultaría difícilmente comprensible que Leovigildo pudiera establecer una fundación de nuevo cuño en un lugar rodeado de poblaciones fuertemente armadas y ajenas al contexto cultural visigodo. Además, ambos topónimos están separados por 600 años y el nombre de Nova Victoria está muy probablemente relacionado, según investigaciones de profesores medievalistas, lo consulté en su día con John Antoni Fernández de Larrea, con el uso propagandístico de los topónimos por parte de los reyes medievales. Otras teorías ubican a Victoria con Armentia, en Vitoriano, en Iruña Velella o incluso en algunas localidades de la Navarra actual, pero bueno, a no ser que aparezca un epígrafe en un contexto arqueológico, con el topónimo grabado, bueno, nunca se sabrá dónde estaba Victoriaco. De hecho, ya saben ustedes, y creo que mis compañeros de Álava Medieval se encargan muy bien de transmitir esta idea, yo también es la que transmito siempre a los alumnos, el historiador no puede lanzar teorías, el historiador se tiene que basar en una documentación, en un resto arqueológico. Si no tenemos ese documento, si no tenemos ese resto arqueológico, no podemos confirmar determinada teoría. Otro de los símbolos medievales es el nombre que ostenta nuestra ciudad, Gasteiz, que era el nombre originario de la aldea que se asentaba sobre el Campillo y sobre el que se encuentra el origen histórico de la actual capital alavesa. Gasteiz, escrito de esa manera, aparece escrito por vez primera en el cartulario del monasterio de San Millán de la Cogolla, en un documento de 1025 denominado La Reja de Álava. Este nombre primitivo de Gasteiz comenzó a perderse cuando Sancho VI, el Sabio, fundó sobre ella la villa de Nova Victoria en 1181. Se trataba, según los historiadores medievalistas, de un nombre propagandístico que no refleja ningún hecho de armas, pero que no se entiende en medio de un largo conflicto en medio de un largo conflicto con la Guerra de Castilla. No obstante, el propio documento fundacional de la ciudad sigue citando, es decir, Sancho el Sabio sigue citando la antigua denominación. Dice así el documento: a todos mis pobladores de Nueva Victoria, en la susodicha ciudad a la que impuse el nuevo nombre de Victoria, que antes se llamaba Gasteiz. El académico Enrique Kenner explicaba que este nuevo nombre se extendió también en euskera y daba un ejemplo textual. Hay Vitoria Videa, camino de Vitoria, pero no Gasteiz Videa. Sin embargo, el historiador, el medievalista Ernesto García, descubrió el topónimo Gasteiz en un documento de finales del siglo XV referido a una ermita situada en la sacristía de la iglesia de San Vicente. Progresivamente, el nombre de la villa, que obtuvo, como saben, de Juan II el título de ciudad en 1431, fue perdiendo la C y se quedó ya a partir del siglo XIII con la denominación de Vitoria, con diversas variaciones. Si lo quieren, si les interesa el tema, hay un libro muy bonito que yo utilizo muchísimo, de Enrique Kenner y Elena Martínez de Madina, sobre la toponimia, y ahí explica toda la evolución de las derivaciones de Vitoria. Como digo, con diversas variaciones a través del tiempo. En 1946 el ayuntamiento solicitó al gobernador civil el restablecimiento del nombre original, decían las actas municipales, por razones históricas corresponde a la ciudad. Se trataba, sin duda, de una reivindicación por parte de un ayuntamiento para recordar la victoria de los sublevados en la guerra civil y el nombre valiéndose de la denominación inicial para evocar la victoria, como digo, de los sublevados en 1939. El nombre de la primitiva aldea de Gasteiz fue recuperándose con los siglos, como decían también Enrique Kenner, por la vía culta a través de personalidades como Landázuri, Becerro de Bengoa o los Apraiz. A principios del siglo XX fue el naciente PNV, que llegó a Vitoria en 1907, el que más empeño puso en reivindicarlo, pero enseguida fue aceptado por todos los sectores políticos y su uso se hizo común. Durante un tiempo, y esto les sonará porque yo lo he llegado a ver, yo creo que más en los años 80, 90, a día de hoy ya no se utiliza, fue frecuente la grafía Gasteiz con Z, pese a ser errónea, lo explicaba
perfectamente el lingüista euskaltzale y miembro de Acción Nacionalista, maestro de Enrique Kenner, Odona Pryce. Perdón. Él decía a Pryce que dicho error habría surgido del diario del Partido Nacionalista Vasco Euskadi, que nació en 1913 y bueno, pues se dejó de publicar en 1937 cuando los sublevados entraron en Bilbao, que siguiendo a Sabino Arana utilizaba muchas veces la Z en lugar de la S. Ya saben que esto también, bueno, pues hemos estudiado en otro de los libros. El PNV no utilizaba, o sea, fue la izquierda abertzale la que empezó a utilizar las S y las H. Y a partir del nacimiento de ETA en 1959, el PNV, incluso hoy líderes del PNV como Iñaki Sagasti siguen escribiendo Euskadi con Z. No escribían tampoco las H. Si se encuentra alguna vez un documento de la primera mitad del siglo XX del Partido Nacionalista Vasco, verán cómo la gran utilización de Zetas y no de H's, y la S también desaparece. Bien, decía Odona Pryce textualmente: en 1900 no había una docena de personas en Vitoria que supiesen lo que era Gasteiz ni Gasteiz. En los libros impresos en vascuence, decía Pryce, solo figura la palabra Vitori, Vitorisha, etc. Caso fundamentalmente distinto al de Donostia o Iruña, decía Pryce. A Pryce indicaba que a comienzos del siglo XX fue cuando apareció el periódico Euskadi, decía él, con una Z absurda rechazada por la Academia Vasca. Si observan también otro de los símbolos del nacionalismo vasco es esa E, que fue adoptada, si lo ven en los coches de la Ertzaintza, también es otro de los símbolos que hemos estudiado en otro de los libros que les comentaba. Fue aplicada en la época de Ibarretxe, en los coches, en las matrículas de la Ertzaintza. De hecho, hubo bueno, aquí me salgo un poco del tema, hubo un debate político en el momento, a ciertos grupos políticos no les pareció bien porque decían que procedía de Sabino Arana, fíjense, y el propio Partido Nacionalista Vasco dijo que eso no importaba, cuando, como les he dicho, este periódico nació en 1913 y Sabino Arana llevaba 10 años muerto. Es decir, los propios partidos políticos muchas veces no saben ni su propia historia. Los demás tampoco lo comprueban. No salvaje ninguno. Y lo debaten. Encima lo debaten y ni siquiera miran la fuente. De ahí la importancia de mirar las fuentes. Insisto, el historiador tiene que basarse en fuentes. Esta última grafía, la de Gasteiz con Z, fue definitivamente olvidada, igual que Euskadi con Z, a pesar que, como digo, algunos políticos históricos del PNV sigan utilizando el Euskadi con Z, fue definitivamente olvidado, y el nombre de Vitoria-Gasteiz fue otorgado oficialmente tras el advenimiento de la democracia el 31 de julio de 1979, ya era alcalde de Vitoria José Ángel Cuerda. De este modo, la capital alavesa, a diferencia de otras localidades, optaba por un nombre bilingüe que reflejaba su carácter integrador, evitando cualquier tipo de disputa innecesaria. Es significativo que en el nomenclátor local el nombre de Gasteiz figure 2 veces. La primera referencia está en el casco histórico de la ciudad, en la parte céntrica del Campillo, entre las calles Santa María y las escuelas, donde está la calle Gasteiz. Se le dio esta denominación en 1887 en referencia, como decía, a la primitiva aldea, y no ha variado su nombre desde entonces. La segunda referencia se encuentra en una de las principales arterias de la ciudad, la avenida de Gasteiz, que lleva este nombre desde 1979 y que hasta entonces se había denominado desde su fundación en 1964 como Avenida del Generalísimo Franco. Se planteó, también me salgo aquí un poco del tema, ya que soy especialista en este tema, se planteó las dos alternativas, era Avenida del 3 de Marzo o Avenida de Gasteiz. El PSOE, entonces, los candidatos, los concejales del PSOE plantearon que esa avenida podría llamarse Avenida del 3 de Marzo porque decían ellos, y también en relación con otro símbolo de la ciudad,
decían que era el hecho más importante que había sucedido en Vitoria desde la batalla de Vitoria. Ese era el argumento del Partido Socialista entonces, pero finalmente lo rechazaron el UCD y PNV, que plantearon llamar Gasteiz a esta avenida. El nombre de Gasteiz se ha hecho cada vez más visible en las últimas décadas. En 1964 se inauguró el Gran Cinema Gasteiz, yo lo he llegado a conocer, que estaba ubicado en la calle General Álava, obra de Jesús Guinea y Emilio Apraiz, y que cerró sus puertas en 1991. En 1987 José Ángel Benito publicó el cómic titulado Gasteicho, que han visto, bueno, que muchos jóvenes de los años 80 pues nacimos, conocimos la historia de la ciudad gracias a este cómic, que narraba la historia de la ciudad desde la prehistoria, si se acuerdan. Este nombre ha sido tomado posteriormente, el nombre de Gasteicho, por el tren turístico que recorre la ciudad durante los meses de verano. Hasta 2012, uno de los hoteles más importantes de la ciudad también se denominaba Gasteiz, y en la actualidad uno de los diarios digitales locales se denomina Gasteiz Hoy. La Gasteiz Big Band actualizó recientemente a ritmo de jazz la tradicional canción de Celedón compuesta por Mariano San Miguel. Todo ello demuestra que, lejos de perderse, el nombre primitivo de la aldea, que se asentaba sobre el Campillo, se ha mantenido a lo largo de la historia y se ha convertido en un verdadero símbolo. Otro de los símbolos medievales que reconocemos hoy en nuestra ciudad es el rey Sancho el Sabio. En septiembre de 1181, el rey Sancho VI el Sabio de Navarra dio fuero a la aldea de Gasteiz, que tomaba ahora el nombre, como ya he dicho en varias ocasiones, de Nova Victoria. Este hecho se considera el acta fundacional de Vitoria, y con este fuero la villa ya quedaba bajo dependencia directa del monarca y recibía un estatuto jurídico especial que le permitía, además, atraer población, tal y como sucedió en el caso de Vitoria. A Sancho VI se le conoce como el Sabio, en alusión a su, según los historiadores, notable prudencia política. Durante mucho tiempo no hubo en Vitoria una excesiva memoria del rey Sancho el Sabio ni del hecho histórico de 1181. Incluso algunos defensores de los fueros, como el republicano Becerro de Bengoa, interpretaron que el rey, al fundar Vitoria, lo hizo textualmente, decía Becerro, usurpando a la cofradía de Arriaga el pueblo de Gasteiz. Esta visión comenzó a cambiar durante la dictadura de Franco, aunque fueron sobre todo autores próximos al nacionalismo vasco, como Ángel o Emilio Apraiz, los que reivindicaron su figura con motivo del centenario del inicio de su reinado en 1950. Según ellos, se trataba de un rey, decían textualmente, demasiado olvidado, pese a fomentar textualmente la Unión Vasca, en la que Álava desempeña un importante cometido. En 1954 se dio el nombre de este rey navarro a una calle de la ciudad, y en 1955 se creó la Fundación Sancho el Sabio, que es considerada la mejor biblioteca vasca del mundo y edita la revista de investigación Sancho el Sabio. En 1981, con motivo del 800 aniversario del fuero, se celebraron diversas actividades conmemorativas, incluyendo un congreso de historia en Vitoria. De hecho, en los últimos años, la figura del rey Sancho el Sabio ha vuelto a ser reivindicada por sectores próximos al nacionalismo vasco, que lo presentan como un monarca que reafirmó la identidad, la territorialidad y la independencia de Navarra frente a su hijo Sancho el Fuerte, que perdió, como saben, Álava en 1200, y al que reprochan haber malgastado su fuerza en luchar contra los musulmanes en vez de haberlo hecho contra Castilla. Recientes investigaciones han puesto en duda que el documento, el pergamino que se encuentra en el archivo municipal de Vitoria, este pergamino del fuero de Vitoria que se conserva, como digo, sea el original, y estudios aún más recientes han matizado que Vitoria fuera fundada en 1181 por Sancho el Sabio, pues al parecer, según estas investigaciones, la población anterior sería más importante de lo que se pensaba. Según el historiador Ismael García,
Dice textualmente: Vitoria es fruto de un proceso que empieza a finales del siglo VII, cuando ya entonces es un núcleo importante. Poner una fecha de origen eclipsa lo anterior y lo posterior. Según la teoría de Ismael García, la primitiva ciudad se encontraría bajo la iglesia de San Vicente, en su suelo, dice, se encierran los secretos fundamentales de la Vitoria más antigua. Además, este autor considera que hubo un fuero anterior, al menos en 1157, hoy perdido, en el que se dio a Gasteiz el nombre de Victoria, y según esta teoría, el documento de 1181 habla de Nova Victoria. El siguiente símbolo del que quiero hablar no es en realidad un símbolo, lo han convertido los políticos en un símbolo, los políticos recientes en un símbolo, es la conquista de Vitoria en 1200. En el año 1200, Vitoria pertenecía a Navarra y fue conquistada por las tropas castellanas, quedando definitivamente vinculada a Castilla. En los últimos años, algunas personas han interpretado este hecho en clave política e identitaria como si fuera el inicio de la dominación española sobre esta parte del primitivo Estado vasco que identificaron con el Reino de Navarra. La historiografía académica, por su parte, ha analizado esta conquista huyendo de interpretaciones presentistas, pues no se puede aplicar, como sabe, a la Edad Media conceptos como identidad, nación o Estado, que son actuales, que nacen en el siglo XIX. Gran parte de la actual Álava era un territorio de frontera, entonces disputado entre Navarra y Castilla. La paz firmada en 1179 entre ambos reinos se rompió cuando el rey navarro Sancho VII el Fuerte reabrió las hostilidades contra Alfonso VIII de Castilla. Esta actitud belicosa de Sancho VII fue respondida de forma contundente, según los historiadores, por Alfonso VIII de Castilla, pero, y esto es lo relevante, no hay apenas información sobre la campaña de este rey, de Alfonso VIII, en el País Vasco Occidental, en esa campaña de 1199-1200. Pero una crónica que fue escrita cuando menos 200 años después de producirse esta conquista y redactada por un navarro, indica que Vitoria aguantó largamente el sitio, y dice este cronista textualmente, esperando auxilios de Navarra, rindiéndose tan solo cuando toda esperanza se había desvanecido. Partiendo de esta crónica, ya en el año 2000, y con motivo del 800 aniversario de la conquista, se organizaron actos para honrar, decía el texto, el titánico esfuerzo de los vitorianos y vitorianas por seguir siendo navarros. Años más tarde se creó la asociación Martín Tipía, que reivindicaba a este personaje que ocupaba el cargo de tenente del rey navarro en esta época. El tenente era entonces una especie de gobernador civil, pero que tenía, esto me lo explicaron también los historiadores medievalistas, el tenente no tenía por qué hacerse solo cargo de una ciudad, sino que podía hacerse cargo de varias. Es decir, no tenía por qué estar en ese momento en Vitoria, podía estar en cualquier otro lugar, y no solo eso, los historiadores medievalistas intuyen que es muy probable que estuviera en ese momento junto con el rey luchando en batalla. En realidad ni siquiera, como digo, se sabe, e insisto en la importancia del documento. No tenemos ningún documento, no existe en el archivo municipal ningún documento. No se sabe, como digo, si Tipía estaba en Vitoria durante el asedio, pues un tenente, como digo, una especie de gobernador, podía ocupar este cargo en varias ciudades a la vez. Sin embargo, esta asociación convenció al ayuntamiento para que colocara la placa que ven aquí en el casco medieval de Vitoria, en recuerdo, decía textualmente, la lealtad y el heroico papel de Martín Tipía en 1200 oponiéndose a la conquista castellana. Varios historiadores denunciaron esta invención con fines políticos, y los promotores del acto incluso replicaron que si no había datos es porque, dicen, la historia había sido contada por los vencedores. Lejos de rectificar, el propio ayuntamiento financió o subvencionó en junio de 2017 una recreación del asedio en homenaje a Tipía, que contó también con el apoyo de otras
instituciones. La Carta al Zadorra, por su parte, es uno de los símbolos olvidados, sin embargo fue muy importante, intentaron recuperarlo los fueristas del siglo XIX. Es un símbolo foral, como digo, hoy totalmente olvidado. Seguro que muchos de ustedes no saben qué es la Carta al Zadorra, tiene una historia muy bonita y ligada a los fueros. El rito anual de echar la carta al Zadorra llegó a ser, de hecho, uno de los símbolos más característicos de la especificidad vitoriana y alavesa. Según la leyenda, Alfonso VIII de Castilla habría jurado respetar los privilegios de Vitoria, decía textualmente, mientras que el agua del Zadorra siga río abajo hacia el Ebro. Para demostrar que la corriente continuaba fluyendo en la misma dirección y, por tanto, los reyes seguían obligados a respetar los derechos primigenios, cada 24 de junio, es decir, ligada a la fiesta de San Juan, el Ayuntamiento de Vitoria iba en comitiva desde las campas de Arriaga hasta el Zadorra, como ven, todo muy simbólico. Allí, un macero, textualmente, besa solemnemente al papel que lleva en la mano, se santigua, se inclina como si quisiera besar las aguas y deposita en ellas la carta. Descúbrense los millares de personas que a una y otra orilla del Zadorra contemplan esta poética escena y al observar que la corriente lleva apresurada el papel río abajo, prorrumpen todos en vítores y palmadas. Pese a que esta ceremonia supuestamente tenía un origen medieval, parece que se inició en el siglo XVIII, aunque ya entonces fue descrita como inmemorial por Bernardo Ibáñez de Echavarri. Desde finales del siglo XIX, algunos autores como Ladislao de Velasco o Eulogio Serdán demostraron la falsedad de su origen, que los estudios más recientes califican como invento o leyenda urbana. En cualquier caso, el acto de echar la carta al río directamente se relaciona con la romería de San Juan de Arriaga y siguió teniendo lugar con alguna interrupción debido a los conflictos bélicos, es decir, a la Guerra de la Independencia y a la Primera Guerra Carlista hasta 1841. Tras la Primera Guerra Carlista dejó de celebrarse, pero en 1866 comenzó una campaña a favor de su recuperación que inició en la prensa el carlista Ramón Ortiz de Zárate. Esta idea fue recogida por el diputado general del momento, el fuerista Pedro de Gaña, un personaje muy importante, fue el primer político alavés que ocupó el cargo de primer ministro, de presidente del gobierno, que logró que las Juntas Generales acordaran restablecer, y cito textualmente, la fiesta popular y eminentemente política de echar la carta al Zadorra. El acto, de un gran contenido simbólico foral, volvió a celebrarse el 24 de junio de 1867, es decir, al año siguiente, con la presencia de representantes de las 4 provincias que pasaron bajo un arco con la inscripción Laurat bat a nuestros antepasados, los cofrades de Arriaga. Tras esta última edición, autores foralistas de ideologías muy diversas trataron infructuosamente de mantener el mito de la carta al Zadorra, que fue objeto de pinturas históricas o de poesías como la que publicó el republicano Damaso Villanueva en 1924. Sin embargo, esta tradición ha caído totalmente en el olvido. Me decía Pepe Sainz, el director del Archivo Histórico Provincial, que efectivamente hay muchísima documentación sobre este tema, cómo intentaron los fueristas a mediados del siglo XIX intentar que fuera una de las fiestas principales de la provincia, como puede ser San Prudencio, instaurarla. Fíjense lo que es una tradición, como por pura casualidad, las tradiciones son algo casual, surgen en determinado momento y parece que ha sido de toda la vida. Los mitos, símbolos, parece que de toda la vida se celebran y, sin embargo, a pesar de ese intento de los fueristas, esta tradición, por lo que fuera, no cuajó. Vamos a pasar al tema institucional. La actual ermita de San Juan, que se encuentra, como saben, en el Parque de Arriaga, está
ermita, también lo contamos en el libro porque hablamos también de la ermita aparte, es nueva, la anterior se tiró la anterior, la inauguró Lorenzo de Cura, el presidente de la Diputación en la década de 1940, como ven, por cierto, un carlista, como ven los dos momentos en los que se van a intentar recuperar estas tradiciones relacionadas con los fueros, relacionadas con la Edad Media, van a estar, como voy a decir en las conclusiones, en los fueristas del siglo XIX y posteriormente en estos años de la dictadura de Franco por esa influencia del carlismo en las instituciones. Como digo, esta ermita se encuentra, como saben, en el Parque de Arriaga y recuerda el lugar donde supuestamente celebraba sus juntas la Cofradía de Álava o Cofradía de Arriaga. El primer documento escrito que hace referencia a esta institución data de 1258, aunque es posible que sus orígenes fueran incluso anteriores. A diferencia de Vitoria o Salvatierra, que eran villas realengas, la cofradía era un señorío jurisdiccional y su ámbito territorial coincidía con el conjunto de los solares de los hidalgos alaveses. Los miembros de la cofradía elegían a su señor, de manera que era una persona diferente al rey quien ostentaba la titularidad del señorío, tanto bajo la soberanía navarra como bajo la castellana a partir del año 1200. El señor tenía prerrogativas en materia de justicia, defensa y seguridad del territorio. La cofradía tuvo un carácter muy elitista, pues las familias representadas en ella, por ejemplo los Rojas, los Guevara, los Mendoza, los Ayala, los Velasco, les suenan, ¿verdad? Se situarían pocos años más tarde entre los linajes más ilustres y poderosos de la nobleza en la corona de Castilla a partir del reinado de Enrique II de Trastámara. La cofradía desapareció el 2 de abril de 1332 cuando se produjo la denominada voluntaria entrega, de la que vamos a hablar a continuación, que supuso la integración de su territorio en el realengo castellano. Ciertos autores, especialmente los fueristas del siglo XIX, volvemos a hablar de ellos, dense cuenta que estamos continuamente hablando de estas dos épocas, mediados del XIX y a partir de la década de 1930 del siglo XX, interpretaron la cofradía de Arriaga como el antiquísimo autogobierno alavés al que algunos consideraban independiente. Según el republicano Becerro de Bengoa, ya le llevamos citando muchas veces, estas juntas eran las más antiguas de España y del mundo tal vez, textualmente. Todavía en 1925 Jesús Izarra escribía que la cofradía había sido, cito textualmente, fundada con anterior a la irrupción sarracena en España y que contribuyó con las armas al triunfo de la Reconquista. En clave de memoria, en la actualidad, su recuerdo está vinculado, como decía, a la ermita Curadera, que se sigue manteniendo, como digo, en el mismo lugar, pero no es la ermita originaria, sino que es una ermita que se construyó en la década de 1940. Por ejemplo, también una de las calles del barrio del Acua, cercana al Parque de Arriaga, lleva el nombre de la cofradía. Hablábamos también de la voluntaria entrega de 1332, que se produjo el 2 de abril de 1332. Fue entonces cuando se disolvió la cofradía de Arriaga, esta forma de gobierno señorial de la Álava nuclear, entregando a Alfonso XI de Castilla el señorío jurisdiccional sobre el territorio que ya pertenecía, como hemos comentado, a Castilla desde el año 1200. Este acto se denominó más tarde voluntaria entrega, dando a entender que Álava había pactado libremente esta integración en Castilla a cambio de que ésta respetara su autogobierno. De este modo, es desde este momento cuando nace Álava como provincia. Esta interpretación ya aparece en la Edad Moderna y se consolidó nuevamente en el siglo XIX en relación con la idea fuerista de que las provincias vascas se habían incorporado a Castilla de manera pactada. Así lo resumía el republicano Becerro de Bengoa en 1887. La provincia de Álava, estado independiente, se unió a la corona de Castilla mediante un pacto o convenio celebrado en el campo de Arriaga, entre la cofradía y el rey don Alfonso XI. Esta teoría también fue compartida por otros autores diversos, como el fuerista Mateo de Moraza,
les suena, ¿no? Que tiene calle, también todo esto tiene mucho que ver, o el carlista Ramón Ortiz de Zárate. Ya voy a explicar posteriormente cómo todos estos políticos fueristas, a partir de la derogación de los fueros con la ley de 21 de julio de 1876, a partir de la década de los 80 del siglo XIX van a empezar a tener calle todos estos fueristas que habían defendido esas tradiciones, esa tradición foral a lo largo del siglo. La primera persona que tiene calle en Vitoria fue el general Álava, el héroe, pero posteriormente, en 1868, si no recuerdo mal, la primera persona, que no sea un santo, que no sea una virgen, tal como persona, pero después del general Álava, el gran héroe alavés, según la interpretación, van a ser los fueristas, a partir, como digo, de la abolición foral. No es casual que en 1856, si han estado alguna vez en la sala de las Juntas Generales, no sé si han estado en el interior, se erigiera una estatua a Alfonso XI en las Juntas Generales, y que en 1864 la Diputación encargara a Juan Ángel Sáez una pintura histórica que representaba también ese hecho. Durante el franquismo se calificó de feliz esa unión, no ya a Castilla, sino, decían, la interpretación que se hacía entonces era textualmente a la corona de España, y ese pacto, decían, sería no solo la auténtica constitución foral, social y política de Álava, sino también textualmente la aspiración hondamente sentida de realizar la unidad nacional. Por su parte, para el Partido Nacionalista Vasco era una fecha triste y alegre a la vez, decían, pues demostraba la independencia originaria de Álava, que solo había aceptado unirse a la corona de Castilla por medio de un pacto entre iguales, que había sido roto por España al abolir los fueros. Álava, decía el PNV, había sido atacada por Castilla y por Navarra, y habría optado por una entrega pactada que le permitió mantener su soberanía, aprobando la primera constitución del mundo. En 1982, con Emilio Guevara, de entonces en el Partido Nacionalista Vasco, como diputado general, se organizó un congreso para conmemorar el 650 aniversario de lo que denominaban el Pacto de Arriaga. No lo llamaban la voluntaria entrega, sino el Pacto de Arriaga. Y aquí ven unos sellos conmemorativos que se hicieron con motivo de este congreso, y como ven pone 650 aniversario del Pacto de Arriaga, no pone la voluntaria entrega, evitando, como digo, el nombre de voluntaria entrega, que había dejado de ser políticamente correcto. Relacionado también con todo este entramado institucional que va a conformar la Álava que conocemos actualmente, hemos de hablar de la Hermandad de Álava, que no es en sí un símbolo, pero que da origen a la provincia de Álava y a las instituciones de las que luego hablaremos, como son las Juntas Generales y la Diputación con su diputado general. A mediados del siglo XV comenzó a conformarse, como decía, la provincia de Álava en los límites territoriales que conocemos actualmente. Pues hasta ese momento, como ya hemos comentado, el territorio lo conformaban un mosaico de dominios privados, cuya suprema potestad era el monarca, que había perdido buena parte de esa autoridad tras la guerra civil que tiene lugar entre 1366 y 1369 entre Pedro I el Cruel y Enrique II de Trastámara. La guerra la venció Trastámara, y como consecuencia del apoyo de los grandes linajes alaveses al nuevo rey, estos, dice Ramón Díaz de Durana, se enseñorearon nuevamente del territorio alavés, lo que llevó a los campesinos, a los habitantes de las villas y a los pequeños hidalgos a enfrentarse con estos señores y a crear un fuerte clima de conflictividad social. Cuando llegó al reinado Enrique IV de Castilla, pues quiso poner fin a estos conflictos, quiso poner orden en Álava, e intervino directamente en la creación de la Hermandad de Álava, la primera institución que sentó los cimientos de lo que conocemos actualmente como el territorio histórico
de Álava. En un principio la hermandad incorporó algunas localidades, ven en el mapa elaborado y seguido por Ramón Díaz de Durana, incorporó algunas localidades de la actual provincia de Burgos, como Miranda de Ebro o Pancorbo, que finalmente se desgajaron en 1481. A su vez, entre ese año, entre 1481 y 1502, se unieron nuevas hermandades, como por ejemplo Aramayona, La Guardia, que llevaron a la conformación territorial definitiva de la actual Álava. La hermandad nació con el fin de amparar la justicia y controlar la fiscalidad, creando por ello pues un entramado político-administrativo que se mantuvo con algunos cambios hasta la abolición foral en el siglo XIX. Como digo, los fueros y las juntas generales y la Diputación de Álava van a estar relacionadas con la hermandad, de ahí que explicara brevemente lo que era la hermandad. Los fueros están en la base de esa identidad vasca, identidad alavesa contemporánea, también la vasca. Pero ya llevamos hablando muchas veces de esos fueristas, como decía, de esos carlistas que reivindican ese pasado foral. Bien, vamos a explicar qué son los fueros, porque hay mucha mitología en torno al tema. Recientemente asistí a una visita guiada en la que explicaron pues que los fueros, existe ese mito sobre que los fueros eran de las 3 provincias y que hacían que el País Vasco fuera una especie de estado asociado. Me lo explicaron de esa manera. Bien, los fueros eran de cada territorio, no eran del País Vasco. Álava tenía sus fueros, Vizcaya tenía los suyos y Guipúzcoa tenía los suyos. Los fueros son, quien mejor lo ha estudiado ha sido la profesora Coro Rubio, y ella los describe como ordenamientos jurídicos de origen medieval que estuvieron vigentes hasta 1841 en Navarra y 1876-1877, ya hemos hablado varias veces de la ley de 21 de julio de 1876, como la abolitoria de los fueros, en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Constituyen, según esta profesora Coro Rubio, uno de los referentes clave de la identidad vasca, desde el antiguo régimen hasta nuestros días, aunque, dice ella, son un símbolo polisémico, es decir, pueden interpretarse. Por ejemplo, para los carlistas representan la expresión jurídica de una sociedad católica tradicional inseparablemente unida a la monarquía española. Para los demócratas y federales los fueros son un sistema democrático avant la lettre. Y para los nacionalistas vascos son códigos nacionales de los territorios vascos como estados independientes. Es decir, fíjense cómo los fueros pueden ser interpretados y han sido de hecho interpretados independientemente de la ideología política. Otra particularidad de los fueros es que han servido de base tanto para los sentimientos provinciales, el alavesismo, por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de este partido que se denominaba en los años 90? Unidad Alavesa, que hablaba de los fueros, volvió a recuperar el tema de los fueros. También sirve para una identidad vasca, para defender una identidad vasca común, que no es el origen de esta defensa de esa identidad vasca común, fue promovida, no son los nacionalistas vascos quienes lo promueven por vez primera, sino que van a ser ya los fueristas en el siglo XIX. Como decía, los fueros eran propios de cada una de las provincias, pues antes de la aprobación del Estatuto de 1936, en plena guerra civil, nunca hubo una institución política vasca común. La única institución común había sido la diócesis de Vitoria, que no sé si conocen este dato, pero fue fundada en 1862 y abarcaba las 3 provincias. Esa es la primera institución que une a las 3 provincias, pero no va a ser, desde un punto de vista político, hasta 1936, cuando se funde lo que denominamos, gracias al Lehendakari Aguirre y a Indalecio Prieto, lo que conocemos actualmente como Euskadi. En Álava, los fueros se han utilizado como elemento simbólico tanto por el nacionalismo vasco como por el alavesismo,
caracterizado, como decíamos a veces, por un marcado antinacionalismo. Como decíamos, es el caso de ese partido de los años 90, pero también del carlismo en los años 30. Aunque tradicionalmente se establecía una conexión entre la cofradía de Arriaga, ¿se acuerdan de lo que era la cofradía de Arriaga? Y la organización foral para dotarla de esa legitimidad inmemorial, los fueros alaveses en realidad tienen su origen en la constitución de la Hermandad de Álava en 1463. Tras los primeros encuentros entre el sistema foral y ese naciente Estado liberal español a comienzos del siglo XIX, a partir de 1808, la Ley de Modificación de Fueros del 25 de octubre de 1839, otra ley muy importante, se modifican los fueros. Hay quienes han interpretado, es otro de los símbolos también vascos, al igual que la Ley de 21 de julio de 1876, que es la Ley abolitoria de los fueros, la Ley de Modificación de Fueros de 25 de octubre de 1839, lo que hace es integrar, permitió que estos se adaptaran al nuevo orden constitucional. Hay quienes han interpretado que ya en 1839 se abolieron los fueros. De hecho, esta es la teoría que recoge Sabino Arana para fundar el nacionalismo vasco. Si se acuerdan, el Estatuto de Gernika se votó un 25 de octubre de 1839. Ibarretxe planteó votar en referéndum un 25 de octubre, de 1839, no, un 25 de octubre, perdón, de 1979. Ibarretxe planteó votar en referéndum un 25 de octubre. Él defendió su tesis un 25 de octubre. Es una fecha simbólica, y de hecho cuando llegó Patxi López al gobierno vasco se declaró el Día de Euskadi el día 25 de octubre. Una fecha muy importante. Por un lado para el nacionalismo, porque para ellos hacen la lectura de que el 25 de octubre de 1839 se abolieron los fueros, y por otro lado para el constitucionalismo, porque se votó el estatuto en 1979, un 25 de octubre de 1979. Como decía, la Ley de Modificación de Fueros permitió que estos se adaptaran al nuevo orden constitucional, aunque con cambios significativos. Por ejemplo, se van a trasladar las aduanas, eso es lo que hace el Estado liberal, trasladar, que durante la Edad Media y la Edad Moderna hay aduanas dentro de los propios reinos. Lo que van a hacer es trasladarlas a las costas en 1841. Finalmente, como decía, fueron suprimidos tras la Ley de 21 de julio de 1876, desapareciendo así la exención fiscal y militar, y un año más tarde, en 1877, desaparecieron las Juntas Generales y la Diputación Foral. La abolición foral incrementó aún más esa defensa, como hemos ido viendo, a veces incluso mitificada, de unas leyes privativas que ya previamente publicistas e instituciones pues habían ido ensalzando. Así, por ejemplo, a finales del siglo XVIII, Landázuri hablaba textualmente de los grandes fueros de que ha gozado y goza esta provincia. En 1839 la Diputación declaró que el pueblo alavés se haya convencido de que solo se conseguirá la tranquilidad y el bienestar que por largos siglos vivieron nuestros abuelos, logrando permanezcan intactas nuestras leyes, es decir, los fueros. En 1852, el fuerista Blas López insistía en que los fueros eran, decía, parte del modo de ser alavés y vascongado. Era compatible. El carlista Ramón Ortiz de Zárate destacó en 1858 la sencillez, armonía y solidez del régimen foral de Álava. Y en 1876, otro fuerista liberal, Mateo Benigno de Moraza, los presentó como ejemplo de la ley pactada, similar a la inglesa, pero con elementos más populares y democráticos. Tras la desaparición de los fueros, tras la abolición foral en 1876, el republicano Becerro de Bengoa explicaba en 1877 que la administración foral alavesa era la más antigua y la mejor de cuantas existían. Esto también era extensivo a nuestras provincias hermanas, que se agrupaban bajo el lema Hirurak Bat. En 1887, por ejemplo, fíjense, después de, como les decía antes, en el callejero,
tras la abolición foral de 1876, en el Callejero aparece la calle Fueros. Y en muy poco tiempo el Callejero se llenó de defensores del sistema foral: Moraza, Ortiz de Zárate, Egaña, Becerra de Bengoa, etc. También el PNV, tras su nacimiento, adoptó en Álava una actitud foralista que entroncaba con la reintegración foral que defendía el partido en general, pero que a la vez servía para rebatir esas acusaciones de vizcaitarrismo o de centralismo anti-alavés. Al mismo tiempo, el foralismo había empezado a ser visto como un antídoto contra la influencia del nacionalismo vasco en Álava o contra los sucesivos proyectos de autonomía conjunta para Euskadi. Salvo la izquierda obrera, que pues era inmune a este discurso sobre los fueros, estos argumentos eran compartidos tanto por izquierdas como por derechas, las izquierdas republicanas. Así, con motivo de la campaña autonomista de 1917, los latistas, los liberales, opusieron la plena restauración de nuestros fueros al estatuto. En 1931, el republicano de izquierdas Félix Susaeta declaró que él era partidario de la reintegración de los fueros, pues el estatuto le parecía una quimera que solo tiene ensoñación en la megalomanía bilbaína. A partir de 1933, ese discurso lo recogió el carlismo alavés, que para oponerse a un estatuto que entonces era ya constitucional, pidió para Álava la reintegración de su personalidad foral, llegando a redactar ellos mismos un propio estatuto alavés que llevaba el nombre de Carta Foral de Álava. Siguiendo esta misma argumentación, la movilización del requeté alavés durante la Guerra Civil se hizo bajo el lema Dios, Patria, Fuero, Rey, y durante la dictadura de Franco, los sectores procedentes del carlismo en Álava llevaron a cabo un proceso de reivindicación de los fueros con un sentido alavesista y antinacionalista vasco. Van viendo cómo se van interpretando los fueros dependiendo de la ideología. También durante la dictadura de Franco, los propios carlistas vieron en el mantenimiento del concierto económico, mientras, como saben, se suprimían los de Vizcaya y Guipúzcoa, que fue visto como la continuidad con la tradición foral. Es decir, se nos ha permitido a nosotros, a los alaveses, continuar con la tradición foral. Ese empeño de ciertos sectores del franquismo a alimentar esa identidad foral, esa identidad alavesa y española basada en los fueros, parece pues que durante la transición este discurso de la foralidad podía perder fuerza, y sin embargo, con motivo del centenario de la abolición foral, en 1976 la Diputación homenajeó a Moraza y pidió la derogación de la ley de 1876, de manera que se elevó un monumento a los fueros en Vitoria, y el proyecto de la Plaza de los Fueros, que se terminó definitivamente y se inauguró en 1982. El primer diputado general de la etapa democrática, Emilio Guevara, del que ya hemos hablado, exigió en su toma de posesión la reintegración foral plena y el respeto a la personalidad alavesa en Euskadi. La Constitución de 1978 amparó textualmente los derechos históricos de los territorios forales y derogó tanto la ley de 1839 como la de 1876. Tras una larga disputa sobre la ley de territorios históricos, la verdad es que los fueros han ido progresivamente perdiendo fuerza en el debate político, salvo tras el surgimiento de Unidad Alavesa entre 1990 y 2005, cuando se volvió a identificar a los fueros con el alavesismo y el antinacionalismo, y fundamentalmente, como recuerdan, en oposición al centralismo bilbaíno. ¿Se acuerdan de esa propaganda que decían Álava, foralidad y futuro? Y se hacía continuas referencias al modelo de Navarra como comunidad foral. Sin embargo, hoy este tipo de proclamas ya son históricas, a pesar de que los fueros siguen apareciendo de vez en cuando en el debate político, tanto como expresión nacional vasca como de defensa de especificidad alavesa. Por último, vamos a terminar con las Juntas Generales y la Diputación Foral de Álava,
los reconocerán ambos como símbolos de nuestra identidad. Al compás del surgimiento de la Hermandad de Álava en el siglo XV nacieron dos instituciones. ¿Se acuerdan que había nacido en 1476 de manos de Enrique IV? Y estas dos instituciones, con un paréntesis entre el siglo XIX y el XX, es decir, desde la abolición foral, desde la ley de 21 de julio de 1876 hasta la instauración de la democracia, han permanecido hasta la actualidad y se han convertido en símbolos de la identidad alavesa. En las juntas generales se reunían los procuradores de las diferentes hermandades locales que estaban agregadas a la Hermandad de Álava y se encontraban, como saben, 2 veces al año. Una en primavera en una de las localidades de Tierras Espasas y otra en otoño, la que se denominaba la de Santa Catalina, y que se celebraba en Vitoria por coincidir con la fiesta de la mártir que lleva ese nombre. La segunda de estas instituciones era la Diputación, que a partir de 1476 comenzó a estar presidida por la figura del diputado general. No es presidente de Diputación, es diputado general, y se trataba de un cargo creado por los Reyes Católicos, que con el tiempo fue asumiendo un mayor número de prerrogativas, por lo que se convirtió textualmente en un personaje clave en el desarrollo del entramado institucional, tanto desde la Edad Moderna hasta el punto de ser, fíjense en la frase, lo simbólica que es, de ser considerado como la síntesis personificada de la foralidad alavesa. Se trataba de una figura particular de la provincia que solo más tarde fue aplicada en Vizcaya y en Guipúzcoa, con atribuciones tanto en el ámbito político e institucional que fueron incrementando con el tiempo. Fíjense a lo largo de la historia quiénes han ocupado este cargo. Prudencio María Verástegui y el general Álava son las dos personas que figuran, las dos estatuas que figuran en la fachada de la Diputación, un liberal y un carlista. Ramón Ortiz de Zárate, Francisco Juan de Ayala, Pedro de Gaña, Estanislao Urquijo o Domingo Martínez de Aragón. En un principio, estas instituciones, las Juntas Generales y la Diputación, solamente tuvieron competencia en cuestiones relacionadas con la administración de justicia, pero progresivamente fueron incrementando sus funciones a otras esferas, como la económica, la fiscal, de ahí el origen de la hacienda foral, el militar, puesto que el diputado general era también el capitán de las milicias de la provincia, la administrativa, etc. Y su estructura se mantuvo sin cambios durante toda la Edad Moderna, y en el siglo XIX la Diputación alcanzó un protagonismo cada vez mayor frente a las juntas. Juntas y Diputación formaban parte de ese imaginario foral cuando los fueros fueron suprimidos en la ley de 21 de julio de 1876. Así, por ejemplo, el republicano Becerra de Bengoa los definía como nuestro Congreso Popular. Para el carlista Ortiz de Zárate constituían la verdadera expresión del país. Bueno, la última reunión de las Juntas Generales se celebró en noviembre de 1877, cuando fueron disueltas por el gobernador civil. Pasó a ser una provincia de régimen común y pasó de denominarse foral, Diputación foral, a Diputación provincial, con una estructura idéntica a la de otras provincias. Significativamente, en abril de 1938, la Diputación, fíjense el año 1938, la Diputación de nombramiento franquista, aprovechando la supresión del concierto económico tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, y con el apoyo alavés a los sublevados, decidió volver a usar el calificativo de Diputación Foral de Álava, y lo ponía absolutamente sin ningún complejo en la documentación, que ostenta desde entonces, pese a que no hubo ningún tipo de cambio legal, seguía siendo una diputación de régimen común, y sin embargo el presidente de Diputación siguió siendo presidente de Diputación, no era diputado general. Lorenzo de Cura no era diputado general, era presidente de la Diputación. En 1958, el que entonces ostentaba el cargo de presidente de la Diputación, el industrial Manuel Aranegui,
que era un defensor de una línea más vasquista dentro del propio régimen, propuso la restauración de las juntas generales, en este caso conmemorativas, y su función pues fue puramente simbólica, aunque más adelante Jesús Abreu planteó modificarlas pues con el objetivo, decía textualmente, el reflejo de un auténtico contacto entre la Diputación y los pueblos. Tras la vuelta de la democracia, Álava vinculó su autogobierno con su etapa como territorio foral, cuyos territorios históricos se reconocieron en la Constitución de 1978. Se rescataron entonces las Juntas Generales y la figura del Diputado General, que, como saben, desde 1979 se eligen democráticamente. Ya hemos hablado varias veces de Emilio Guevara, que fue el primer diputado general tras la abolición foral de 21 de julio de 1876, es decir, se recupera en 1979. Al principio, el propio diputado general asumió la presidencia de las Juntas Generales, aunque ya en 1980 se reservó en exclusiva el poder ejecutivo, siendo a partir de entonces independiente el cargo de presidente de la Diputación Foral del presidente de las Juntas Generales. Ya saben que actualmente, por ejemplo, el presidente de la Diputación Foral es Ramiro González y el presidente de las Juntas Generales es Pedro Elosegui. En las Juntas Generales no se aprueban leyes, sino normas forales, pero sí que es cierto que las juntas se han reconvertido tras la instauración de la democracia en una especie de parlamento alavés. En la actualidad, las Juntas Generales y la Diputación Foral de Álava siguen siendo uno de los símbolos más reconocibles del autogobierno del territorio histórico. Bien, tras el estudio de los símbolos alaveses en Álava Insólita, en el libro que publicamos, dentro de este arsenal simbólico, como hemos señalado, destacan los elementos relacionados con los fueros. Se encuentran, como digo, en el origen del surgimiento de Álava como entidad política, por lo que es lógico pues que terminaran siendo el núcleo de esa identidad alavesa contemporánea. Además, los fueros, como ya hemos explicado, han permitido interpretaciones diversas, incluso, como hemos visto, encontradas, lo que explica en parte su continuidad y a la vez, a nivel simbólico, al terminar siendo compatibles con casi todas las ideologías, no solo con las ideologías, sino también con las diferentes etapas históricas. La principal conclusión a la que llegamos en el libro es que los momentos de mayor construcción simbólica foral e indirectamente cuando se conforma de manera más clara las señas de identidad alavesa son la parte central del siglo XIX, tras la ley del 25 de octubre de 1839, cuando los fueros se adaptan al sistema liberal. Hay un continuo miedo a perder esos fueros, es por eso que se están continuamente reivindicando, gracias a la acción de los fueristas y, como he comentado en varias ocasiones, durante la dictadura de Franco. Y es que durante buena parte del franquismo estuvieron al frente de las instituciones provinciales personas que procedían del carlismo y de la tradición foralista, que deseaban enlazar con los fueros del siglo XIX, que se interpretaban, como ya he explicado, en sentido alavesista y españolista, en ocasiones compatible con un vasquismo no nacionalista. Les voy a poner varios ejemplos que me vienen ahora a la cabeza de tradiciones que pensamos que se hunden en la noche de los tiempos y sin embargo vienen de la época de la dictadura. Por ejemplo, la tradición de que el diputado general baile un aurrescu el día de San Prudencio la inauguró Manuel Aranegui en la década de 1960, cuando era presidente de Diputación. Otra, que esta no la conocíamos y nos pareció muy significativa. Saben que en la víspera del día de San Juan, el diputado general enciende la hoguera en Arriaga. Bien, esta tradición también procede del año, no recuerdo ahora, pero 73 o 74.
bueno, también hablando de Celedón, Celedón se crea en 1957 en plena industrialización de Vitoria y es un poco esa reivindicación de los locales. Vitoria está creciendo, está viniendo muchísima gente de otras provincias, es esa reivindicación de lo propio, ¿no? De lo antiguo, del siglo XIX. Celedón es un nombre del siglo XIX, aunque después, posteriormente, bueno, pues es un símbolo que ha sido aceptado, ha incluido a todos los vitorianos de origen puramente vitoriano o que hayan venido posteriormente pues de otras provincias. El hecho de que el nacionalismo vasco, fundamentalmente el PNV, que es quien ha ocupado fundamentalmente mayores veces el lugar en las instituciones, tuviera también un fuerte sentido foral, aunque lógicamente interpretaba estos fueros de manera diferente a la derecha foralista, puede ayudar también a explicar esa continuidad que se da en muchos aspectos simbólicos e identitarios entre el siglo XIX y la actualidad. En cualquier caso, es un tema en el que, bueno, pues habrá que profundizar, y de hecho estamos profundizando futuras investigaciones. Muchas gracias.